Muy buenas noches. Hoy comenzamos un programa más del amor sobrenatural de Dios. Ese amor sobrenatural que Dios nos dio a través de su Hijo. Ese amor sobrenatural que Dios te ofrece hoy a través del Santo Espíritu Santo. Y esto es la esencia del programa desde el día 1. Que Dios quiere preestablecer una comunión directa contigo. Una comunión directa a través de 3 programas que se están grabando todos los días, en inglés, en español y en portugués. El Espíritu Santo es el que da el tema, el Espíritu Santo es el que pone qué tema Él quiere tratar. Y lo dirige en los 3 idiomas. Nosotros, como siervos inútiles de Dios, solamente seguimos la dirección de lo que el Señor quiere tratar. Y el Señor es el que nos guía en cada momento. Este programa no es preparado, este programa es en vivo y grabado en vivo y subido inmediatamente. Los programas son terminados. Desde el día número 1, como dije, el Señor ha querido preestablecer una comunicación directa contigo igual que conmigo. Porque al igual que el Espíritu Santo te habla a ti, me habla a mí. Nos habla a todos. Y este programa, básicamente, el día de hoy, después que ayer Dios nos abre la realidad, hoy sigue con el mismo tema. El tema de la interacción de Dios ante ti. No importa quién tú seas, inconverso, equivocado, o que estás en el proceso de crecimiento, en el proceso de comunión con el Señor. Para Dios, lo más importante es que tú te salves, que tú conozcas la verdad, que la verdad te haga libre y que la verdad permita que Dios en ti haga los cambios que tiene que hacer. Lo más importante, que es lo más bello de la ecuación, desde el día 1, el Señor está diciendo, no soy yo que quiero convencerte, soy yo que quiero decirte quién soy como tu Dios, como tu Padre, como tu Creador. ¿Y quién eres tú como mi creación y como mi hijo? Porque creación es todo aquel que no ha aceptado el pacto. Y es aquí donde Dios nos saca de la carne y nos lleva espiritualmente a la esencia, primero, del pecado. ¿Por qué es el pecado? ¿Cómo es el pecado? ¿De dónde viene el pecado? ¿Cuál es la mentira disfrazada del pecado? ¿En dónde se introduce el pecado? ¿Bajo qué condiciones el pecado es establecido? ¿Bajo qué modalidad y qué mentira el pecado es insertado donde nosotros creemos que no puede haber pecado? Y es aquí donde Dios te dice, conóceme como Dios y entiende mi santidad, mi deidad, y yo te voy a enseñar quién eres tú en el pecado, qué es el pecado y qué yo voy a hacer en ti. Es el mismo Dios, es el mismo Espíritu Santo que te está dando la oportunidad de la salvación. Es el mismo Espíritu Santo que te está dando el tú ver lo que eres en la carne. ¿Dónde estás parado hoy? ¿Por qué tú estás donde estás? ¿Por qué tú hoy no tienes una relación con Dios? ¿Por qué tú hoy tu vida no tiene un sentido? ¿Por qué estás en el mismo círculo de mentira de la sociedad que quiere llevarte al mismo sitio? Llevar una vida llena de pecados, apartada de Dios. Esa es la realidad. Y Dios nos lleva en ese sentido a entender esa realidad.
Y es por eso que Dios comienza a decirte, yo quiero convencerte. Yo quiero enseñarte quién eres tú en la carne. Yo quiero enseñarte de dónde vino el pecado. Yo quiero enseñarte cómo el pecado mutó y cómo el mundo quiere disfrazar el pecado, no diciendo que el pecado es pecado. Aún peor, cómo el mundo disfraza en la religiosidad, en los dogmatismos, en las doctrinas, en los rituales, en todo aquello que fue creado en el mundo, en el pecado. ¿Para qué? Para verdaderamente mantenerte aparte de Dios. ¿Es porque tú eres malo que quieres ir en contra de Dios? No. Es porque estás equivocado. Es porque estás acostumbrado. Es que para ti la revelación del pecado no ha sido desmenuzada desde su esencia, viéndolo tú desde el espíritu. No viéndolo desde la carne, porque Dios no es carne. Y cuando tú entiendes que Dios no es carne, porque te lo revela Dios, así de esa manera Dios va revelando paso a paso qué es el pecado, de dónde viene el pecado, cómo el pecado mutó, por qué el pecado está en tu familia, de qué manera el pecado está establecido en tu familia, de dónde heredaste las maldiciones en las que todavía no se han roto las cadenas, donde generación en generación se comete el mismo tipo de pecado, aunque de tiempo en tiempo es mutado y se le transforma de nombre en nombre y se le disfraza. Porque la razón esencial del Dios de este mundo, Satanás, es la mentira. Es mantenerte engañado y mantenerte aparte de lo que es Dios, de la voluntad de Dios y de la esencia de Dios. Y hoy el Espíritu Santo nos trae este tema. ¿Cómo tú quieres ir al juicio? ¿Cómo quieres ir al juicio eterno? ¿Con abogado o sin abogado? ¿Cómo quieres ir? Y es aquí donde el Espíritu Santo nos trae y nos revela cuidadosamente el porqué del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿En qué se basa el Evangelio? ¿Qué sustenta la deidad de Dios sobre ti? La deidad de Dios se sustenta en su condición de Dios. En la condición que tú no conoces, que el mismo mundo y la misma sociedad y la misma carnalidad en la emoción te han hecho pensar que tú estás adorando a Dios y que estás viviendo una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y el Señor hoy a través del Espíritu Santo te quiere convencer primero de la esencia del pecado. ¿Dónde vino tu pecado? ¿Por qué tú pecas? ¿En qué condiciones pecas? ¿Qué es lo que tú crees en tu carne que agrada a Dios y en la realidad no agrada a Dios? Porque cuando conoces la esencia de lo que eres en el pecado y se te es revelado por el mismo Dios en tu corazón, espíritu y alma, entiendes quién es Dios. Comprendes cuál es la realidad de Dios. Comprendes y entiendes el primer mandamiento que Dios establece ante su creación. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué implica amar a Dios sobre todas las cosas?
¿Qué conlleva el amar a Dios sobre todas las cosas? Para ir ahí, tenemos que entender el misterio de la salvación. ¿Por qué Dios establece a su Hijo único como la única vía de tú reconciliarte con Él? Porque no hay otra. Porque ni tus obras, ni tu creencia te va a salvar. Porque fue lo que estableció Dios. Porque Dios como Dios es el que tiene la potestad de establecer las reglas. Y cuando tú eres revelado en esa realidad, Dios te enseña su deidad. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? Para que entiendas en el amor de Dios, en la misericordia de Dios y en la justicia de Dios, quién es Dios. Y es precisamente hoy que Dios te dice, ¿cómo quieres ir al juicio final? ¿Quieres ir con tu abogado o quieres ir sin tu abogado? Tú escoges. Yo te estoy llamando y te estoy ofertando lo que vamos a ver ahora. Te abro desde la perspectiva espiritual. ¿Quién eres tú en la carne? ¿Qué es el pecado? ¿Cuál es la mentira que se ha ensembrado que hace que el hombre preentienda que él agrada a Dios como el hombre entiende y no como es Dios en su esencia? Nosotros no fuimos creados para pecar. Esa es la primera revelación del Espíritu Santo. Ni usted ni yo fuimos creados para pecar. Por la caída de la humanidad en la desobediencia y por la constante caída, Dios establece la única vía a través del único abogado que tienes, que pagó el precio por ti y por mí, que ya fue a la cruz del Calvario y ya pagó ese precio. Esa culpa la pagó Cristo por ti. Esa culpa que no te la quita nada ni nadie que no sea Cristo. Cuando tú entiendes por revelación del Espíritu Santo y comprendes el misterio del sacrificio del Hijo de Dios, entiendes el misterio de la propiciación. ¿Por qué fue Cristo? ¿Por qué no fue otro? Fue Cristo porque es el único, el Hijo de Dios, el unigénito, que pudo aplacar la ira de Dios sobre el pecado de la humanidad. En esta realidad, nuestro Dios, nuestro Padre nos demuestra que Él no quiere que se pierda una sola alma. Pero Él es el que establece las reglas de juego. Ni tú ni yo. La humanidad no es creada para entender a Dios. La humanidad no es creada para adorar a Dios como la humanidad lo entiende. La humanidad es creada para recibir en el convencimiento las buenas nuevas de salvación. ¿Y cuáles son las buenas nuevas de salvación? La salvación de su alma a través del sacrificio del Hijo de Dios, que lo reconcilia con Dios. Esas son las buenas nuevas de salvación. Que el Hijo de Dios es el instrumento, es su abogado, que propició la reconciliación de usted como humanidad con Dios. No hay otra cosa. Cuando usted se le es revelado espiritualmente, entiende entonces el misterio de la propiciación. Y de ahí Dios en su inmensa misericordia te revela el misterio de la redención.
¿Qué es la redención? Es el pago que ya hizo Dios por tu pecado. Pero para que ese pago sea consumado, usted tiene que arrepentirse verdaderamente ante Jesús, ante Dios, de sus pecados. Y ese arrepentimiento es de espíritu, corazón y alma. No tiene nada que ver con la carne. La carne es engañosa. No tiene nada que ver con la emocionalidad. Dios no es emoción. Dios no es carne. Dios es Dios. Y en ese entendido, Dios te revela. Esta es la única vía. Te lleva de la mano, te convence Él, y cuando tú ves en el espíritu, en el corazón, quién tú eres, dónde tú estás, porque no se equivoque, la carne no le puede revelar a la carne si es bueno o es malo, porque la carne es carne. Entienda eso. El único que lo revela, que le renarguye su pecado, es el Espíritu Santo. Por eso, cuando usted acepta, entrega el viejo yo, en completa aceptación, en su totalidad, no es que vas a entregar lo que tú quieras, porque Cristo pagó un precio completo por ti. La obra de Cristo en ti fue completa, no fue fraccionada. Yo voy a amarte, Señor, en lo que yo quiera, pero voy a seguir llevando una vida de acuerdo a este mundo. Eso no es tener a Dios. Eso no es arrepentirse. Porque Dios en su primer mandamiento te dice, me vas a adorar a mí sobre todas las cosas. Y vamos a ver ahora, más adelante, qué significa llevar una vida en completa comunión con Dios. Porque para Cristo hubo un proceso. Para usted no es diferente. Para usted tiene que aceptar, arrepentirse y vivir el proceso. Usted no acepta a Dios porque usted quiere estar bien económicamente, porque usted quiere ser próspero, porque usted quiere ser famoso, porque usted quiere tener dinero. Usted acepta a Dios por lo que Dios le revela que es Él, porque te amó primero dando a su Hijo y porque es merecedor de toda honra, gloria y adoración. En ese proceso, Dios se garantiza en entregarle tu corazón a su Hijo, que es el abogado que venció la muerte, el pecado, la mentira, la maldad y al mundo, y que está a la diestra del Padre defendiéndote constantemente. Lo que comenzó en la cruz sigue vivo hoy. Y es por eso que requiere que tú sigas completamente en obediencia a Dios. El aceptar a Dios no se para con palabras. El aceptar a Dios no se para con rituales. El aceptar a Dios se para con obediencia y en crecimiento bajo la completa comunión con Dios. Desde que usted en ese día acepta a Jesús como su Señor y Salvador, la roca de su fe, usted, mi querido hermano y mi querida hermana, no son los mismos. Porque usted le dice a Dios en el pacto, te entrego lo que yo soy. Lo que tú me enseñaste espiritualmente te lo entrego. Te entrego mi carne, te entrego mi debilidad, te entrego todo aquello que no es de ti. Guíame desde este momento en adelante. Y desde ese momento en adelante, no es su voluntad, es la voluntad de Dios. Ahora usted entiende
que seguir a Dios no es de boca, porque Dios va a poner en usted su amor. Dios va a garantizarse que su presencia esté en su corazón. ¿Y qué significa tener la presencia de Dios? Tener a Dios, tener pureza, tener benignidad, tener dominio propio, tener verdad, tener misericordia, tener humildad sobre todas las cosas. Y cuando usted va recibiendo el amor de Dios, usted ve como Dios lo amó a usted, sin condiciones, sin colores, sin nada. Y usted ese amor quiere darlo. Lo da primero con los que están a su alrededor. Entiende la esencia de Dios en su santidad y en tal sentido Dios va poniendo en usted los frutos del Espíritu Santo de Dios mismo. Amor, mansedumbre, dominio propio, benignidad, discernimiento, madurez espiritual. Su esencia cambia, cambia su rostro, cambia su forma de hablar, cambia su forma de accionar. Usted piensa de acuerdo a la voluntad de Dios. Usted habla de acuerdo a las palabras que el Espíritu Santo le pone. Usted actúa de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Dios en ese proceso de santificación, porque Jesús, que es nuestro modelo, dijo, sed santos porque yo soy santo. Jesús no dijo, sed santo en esto y en los otros podéis ser carne. Mentira. Dios es perfecto y donde Dios pone su Espíritu Santo hay perfección. 100%. Es un proceso, pero usted está viendo en usted el proceso de la realidad del Espíritu Santo sobre usted. Por eso hoy Dios te dice, ¿cómo quieres ir? ¿Con mi hijo como tu abogado, que ya pagó el precio y te reconcilió conmigo? ¿O quieres ir como tú entiendes que vas a ir, que eres salvo porque seguiste dogmas y doctrinas y todo lo demás, y no seguiste a Dios? Porque seguir a Dios implica negarse a sí mismo. Implica que esa esencia de carne que es en ti no puede ser más. Es dejar a Dios de corazón que trabaje en ti. Es dejar a Dios que de corazón restablezca en ti su voluntad en todo el sentido de la palabra. Cuando tú entiendes por revelación del Espíritu, no por carne, comprendes la magnitud de lo que es Dios. Y en ese momento comienzas a entender qué significa llevar una vida en comunión con Dios. No en comunión en lo que tú quieras, no. Tú tienes que llevar una vida de acuerdo 100% a lo que Dios establece. Si le entregaste de corazón tu vida a Dios, tienes que estar en comunión con Dios diario. Tienes que pedirle a Dios diariamente que te guíe. Tienes que pedirle a Dios que te guíe. Tienes que pedirle a Dios dirección en todo, no en lo que tú quieras. Ayer el Señor hablaba, no me traten como una ruleta, que sea lo que Dios quiera. No,
Eso es jugar al cero y al doble cero con Dios. ¿Cuál es la promesa más importante de Dios? Que Él quiere tu bien y no tu mal. Ah, pero te negaste tú a aceptar ese bien que Dios quiere como Dios lo quiere. ¿O tú le impones a Dios cuál es tu bien? ¿Tú es que le impones a Dios lo que tú quieres? ¿O tú te rindes en sumisión ante Dios? Y nuestra humanidad es tan pecaminosa que después que ponemos la plasta, le echamos la culpa a Dios. Dios no quiso. ¿Y qué tuvo que ver Dios con eso? ¿Cuándo tú le pediste permiso a Dios para hacer eso? ¿Cuándo tú consultaste con Dios? Ahora entiendes que no tienes comunión con Dios. Ayer el Espíritu Santo hablaba, tenerme a mí en la boca y tenerme en el corazón son dos cosas diferentes. Y es lo que va a hacer la diferencia en que tú te salves o tú te pierdas. No hay manera de que usted entienda que tiene a Dios en su corazón cuando usted se maneja completamente bajo el pecado. Usted no puede decir que ama a Dios, que no lo ve y odia a su hermano. Le roba a su hermano. Fornica con la mujer de su hermano. Envidia a su hermano. Miente flagrantemente ante Dios. ¿Eso es tener a Dios? No, eso no es tener a Dios. Y tiene que entender que en el proceso de santificación, cuando Dios le es revelado, Dios le enseña quién es Dios. No hay dos, no hay tres, hay uno. ¿Entiende? Cuando Dios preestablece su esencia, Dios es claro, Dios te enseña completamente su esencia. ¿Quién es Él? De la A a la Z. Dios establece completamente quién es Él. Él se revela en todos sus aspectos. Cuando usted entiende que es ir con el abogado suyo al juicio, es entender que usted aceptó, que usted se dejó cambiar y que usted en el proceso desde ese día ha dejado que Jesús sea su centro. Ha dejado que el Espíritu Santo comience a hacer los cambios en usted. Porque usted fue creado para glorificar a Dios. Por ende, la perfección de Dios se va a reflejar en usted. En todos los niveles. Como habíamos hablado, usted va a amar como nunca amado. Usted va a respetar como nunca respetado. Usted va a tener misericordia como nunca ha tenido misericordia. Usted va a compartir como nunca ha compartido. Usted va a tener benignidad y pensar lo mejor de su prójimo. Usted va a dar de lo que Dios le da. Ahí comienza a dar frutos. Ahí comienza usted a producir el propósito de Dios. Ahí comienza usted a servir en este mundo para el reino, para Dios. Ahí comienza usted a vivir una vida en constante crecimiento espiritual. Usted va dejando la carne. Ya tu carne no te maneja a ti. Te maneja el Espíritu. La revelación espiritual que Dios hace en ti.
Cuando tú recibes eso directamente del Espíritu Santo de Dios, ves perfección. No hay manera que usted pueda decir que tiene a Dios si peca. Primero, porque Dios deposita su amor en usted. Un amor diferente al que usted nunca ha sentido. Segundo, porque Dios retira de usted todo aquello que le hacía pecar. Dios lo va preparando para caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Tercero, usted va palpando el crecimiento suyo espiritual. Usted va disfrutando espiritualmente lo que es Dios. Usted va sintiendo, viendo la voluntad de Dios en usted. Usted va viendo cómo trata a otros. Usted va viendo cómo su vida va cambiando. Usted va viendo cómo sus prioridades cambian. Ya no es el dinero, ya no es el mundo, es Dios. Y en esa misma realidad, Dios lo convierte en un triunfador. Porque usted va a estar representando al reino. Usted va a estar glorificando a Dios en todo y cada uno de los aspectos en lo que usted vive en esta vida. En su aspecto familiar, en el aspecto social y en el aspecto profesional y de trabajo. Es ahí que Dios establece en usted su esencia. Es ahí que Dios establece en usted su deidad, su realidad. Es ahí que Dios establece en usted su verdad. Y cuando usted, en ese proceso de crecimiento espiritual, al final de sus días, usted dio frutos. Porque usted vivió una vida en completa obediencia a Dios. Lo obedeció espiritualmente. Lo obedeció en el mundo. Lo obedeció en cada uno de los aspectos donde usted tenía que glorificar a Dios. En su familia primero, en sus familiares, en sus vecinos, en su trabajo, en su profesión, en la sociedad. Usted fue dando frutos en el Señor. Cuando Dios completa su obra en usted, usted da frutos. Y das frutos desde el momento en que usted hace el pacto. ¿Ok? En ese momento que usted hace el pacto, usted recibe salvación. Y va creciendo. No es recibir salvación porque yo creí, porque me enseñaron. Si usted como persona, como la esencia humana, no se moldeó a Dios, usted no tiene a Dios. Porque Dios es perfección. Dios es honestidad. Dios es verdad. Y cuando usted entiende a Dios dividido en tres partes, el amor, la misericordia y la justicia, usted entiende el amor porque lo recibe. Usted entiende la misericordia porque tuvo misericordia en llamarlo a usted, en entregarle a su hijo. Y usted entiende la justicia porque Él le hizo justicia cuando entregó su único hijo por usted. ¿Ok? Pero también entiende que si decidió hacer lo que quiso, va a haber justicia y usted no va a pasar y no va a ver la cara de Dios jamás. Porque sus obras no ganan
lo que hizo el sacrificio de Dios a través de su Hijo, que fue a través de la salvación en su Hijo. Ahora entiende por qué el Señor nos habla y nos dice, es en este momento que te digo, hijo, quiero convencerte, ¿cómo quieres ir al juicio? ¿Con tu abogado o sin tu abogado? ¿Con tu abogado o sin tu abogado? ¿Cómo quieres ir al juicio? ¿Cómo quieres ir al juicio? ¿Quieres ir al juicio ya justificado? ¿O quieres ir al juicio bajo tu decisión de seguir negándome en una vida completa? Sin aceptar mis reglas de juego como Dios. ¿Cómo tú quieres ir al juicio? Si vas a través de mi hijo, vas a ganar, ganar. Si vas a través de mi hijo, vas a ganar, ganar. Tú decides, porque ya Dios pagó el precio a través de su hijo. Ya Dios te dio la herramienta. Ya Dios te dio la vía para la reconciliación. No hay otra. Por más que trates, no hay otra. Y debes entender que nada de lo que pienses en tu carne es Dios. Nada. La única manera que descubras a Dios que está tocando a tu puerta con este mensaje es que dejes, te rindas esta noche, te arrodilles y en adoración adores a Dios. Seas convencido por el mismo Dios y vas a entender lo que te estoy diciendo. Ya no hay mucho tiempo, porque la humanidad no se va a burlar de Dios. Y quiero finalizar diciéndote algo muy importante. Satanás perdió en la cruz. Satanás está sentenciado. Satanás lo que quiere es llevarse cualquier cantidad de almas para el infierno. Eso es lo que quiere, nada más. Satanás detesta a la humanidad. ¿Okay? Satanás lo que hace es llevarte al pecado. Precisamente engañándote para robar tu alma. Ayer hablamos muy claro de lo que es la religiosidad, de lo que es la interpretación humana, de lo que es todo aquello que es en contraposición a la esencia de Dios. ¿Okay? Ya lo hablamos ayer. Está en tus manos. Solo tienes que dejar que Dios toque tu corazón. Y te garantizo, porque pasó conmigo. Yo fui religioso por muchos años. Y esa religiosidad precisamente me mantuvo aparte de Dios durante 20 y pico años. Yo decía que tenía a Dios. Yo creía que tenía a Dios. Tener a Dios es vivir una vida completamente en obediencia. Completamente en santidad. Y cuando digo completamente, es completamente en santidad. Si en tu corazón el amor por el dinero y el amor por lo material y el amor por tu ego y por tu yo está por encima de Dios, te tengo una muy mala noticia. Usted va al infierno directamente. Pero por lo menos usted lo decidió. Porque aquí el Espíritu Santo te está diciendo cuáles son las reglas de juego. Si tú decidiste eso,
Lo felicito. Pero usted va a ir al infierno. No pida misericordia al Dios que usted le dio la espalda constantemente. No se la pida. Ese Dios de chocolate no existe. Ese Dios preestablecido por las iglesias bajo la influencia satánica de hacerle creer al mundo que el mundo puede seguir pecando y que la misericordia de Dios está encima del pecado. No existe. Si no hay un verdadero arrepentimiento, no hay cambio. Y si usted sigue con el mismo estilo de vida, quiere decir que no tiene cambio. Usted tiene a Dios en la boca. Pero Dios no es importante en su vida. Porque si Dios fuera importante en su vida, usted cambiara. Usted obedeciera. Usted se dejara manejar por Dios. Ahora entiende y comprende de qué estamos hablando. Dios te dice hoy, como todos los días, búscame mientras puedo ser hallado. No porque me voy, sino porque puedo venir esta noche. Y si tus cuentas no están arregladas conmigo, como tiene que ser, vas al infierno. Y te voy a decir algo, que lo estoy diciendo todos los días, porque el Espíritu Santo me está revelando. No te confundas. El enemigo, el diablo es el maestro de las mentiras. Y él va a ir contigo hasta el lecho de muerte para tratar de engañarte en un supuesto arrepentimiento en la emocionalidad. No te equivoques. Si no te arrepientes de corazón ante Dios, de verdad, no hay redención en el perdón. Ten mucho cuidado con eso. Si yo soy tú, yo tomo esta invitación de Dios que hace hoy. Dios te bendiga, hermano.